nuevamente con la audiencia de Canal 6 Entre Ríos TV, charlando con la gente de la calle, de las instituciones, del gobierno. Y bueno, hoy tenemos un tema que creo que le interesa a muchos, que tiene que ver con la ciudad de Crespo. Días pasados hubo un hecho que fue replicado de una forma muy descomunal por una fiesta que se hizo en la ciudad de Crespo con 500 personas adultas, que bueno, estuvieron en una fiesta del baile alemán, y que bueno, fue una repercusión. Creo que nunca en la historia hubo algo parecido con respecto a esta ciudad, que no solamente en Argentina, sino también sabemos de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile, donde se ha comentado de que hubo 500 personas en un lugar bailando, comiendo. Si bien las mesas estaban en forma de burbuja, pero bueno, después en el baile, en la forma que se veía de abajo, parecía que estaban bastante cerca uno de otro, y eso bueno, generó algo que todavía no se ha asimilado, todavía no se ha podido, con los pocos días que han pasado, 11 días a la fecha que se graba este programa, poder dar una explicación o hacer una descripción lo más acertada posible. No obstante, hoy estamos con el secretario de Economía y Hacienda de Crespo, doctor Hernán Yaco, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y también con el titular de la Oficina Municipal de Estadística, Gonzalo Sosa. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, ya hemos estado en otras oportunidades charlando sobre esta oficina, que es importante, porque no en todos los lugares, creo que en muy pocos lugares en la provincia, hay una oficina que reúne los datos lo más acertados posible de una serie impresionante de actividades y hechos que se producen en la ciudad, que se registran, queda registrado, después se hace un anuario, y eso es lo que estamos hoy viendo, a ver cuál fue el anuario de 2019, si bien es un anuario anterior a lo que estamos viendo hoy, pero siempre se da un año después, o sea que estamos hablando del anuario 2019. No obstante eso, quisiera aprovechar el momento que está con el secretario de Economía y Hacienda, doctor Yaco, de Crespo, porque vamos a analizar un poquito la estadística de lo que ha pasado con el COVID en Crespo. La cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, la cantidad de hisopados que no fueron positivos. Entonces creo que a la audiencia le va a interesar bastante saber un poco más de esto que todavía nos tiene aturdido desde el 20 de marzo de 2020, que hasta hoy todavía no sabemos cuál va a ser las perspectivas futuras, si va a haber reactivación, no va a haber reactivación, si tenemos que otra vez volver a fase 1, 2 o 3 y parar un poco la economía. Hay muchos sectores que hemos estado entrevistando durante todo el año con respecto a la gente que tiene que ver con la fiesta, con las orquestas, con los eventos, con toda con la noche, ¿no es cierto? Y también con el día, que durante muchos meses no han podido hacer ni siquiera una fiesta de un cumpleaños, un casamiento, porque estaba limitado la cantidad de personas presentes, porque se les permitía, que después se fue ablandando un poco de acuerdo a la situación de la provincia, por un lado, que daba el poder a los municipios para que se expidan si relajaban o no un poco la cantidad mínima o máxima de personas que se pueden reunir. Así que bueno, vamos a charlar sobre todo esto, que nos va a faltar todavía tal vez una charla más extendida con otros sectores o con otros actores que tienen que ver con esto, para hacer un análisis de acuerdo a lo que va a pasar de cada más, porque recientemente ha hablado el presidente, donde bueno, por distintas razones que él ha explicado, tenemos que volver otra vez a disminuir la cantidad de personas que se pueden reunir, la cantidad de personas que puedan hacer una fiesta, o sea, las prohibiciones de cierto horario donde se puede circular, etcétera, etcétera, que es lo que nos pone a nosotros, nos preocupa, porque evidentemente Crespo es una ciudad que se moviliza, es muy activa, muy progresista, muy trabajadora, y bueno, hay que adecuarse a las nuevas normas, a los nuevos decretos que se van a dar, y en qué contexto se van a dar y cómo se van a cumplir. Porque una cosa es las normas, y por otro lado vemos en Europa como, a pesar de que hay normas, hay gente muy preocupada que cumple las normas, y otra que está un poco harta y comprometida con su trabajo, y por ahí a lo mejor rompe las normas, cosa que
no es lo deseable, ¿no es cierto? Así que bueno, Hernán, contame un poquito sobre este anuario estadístico, porque los televidentes entiendan un poquito qué es lo que se hace en Crespo en ese sentido. Podemos hablar después de alguna otra cosa que creo que también a la gente le interesa escuchar de la boca del secretario de gobierno de Crespo, ¿no? Pero en principio, ¿qué es lo que se entiende por este anuario? Bueno, sí, el anuario estadístico es una herramienta que hemos desarrollado desde la Oficina de Estadística Municipal ya desde el año 2017, que fue la primera edición. Ajá. Y que pretende medir la evolución de un sinnúmero de indicadores de la ciudad, que no hacen solamente al gobierno local, sino que integra otros aspectos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos datos de población, que hacemos una proyección de la población actual de la ciudad. ¿Cuándo tenemos? 22.392 al año 2019. Ahora ya estamos llegando hoy. a 2021 con casi 23.000 habitantes. No, nada más. Nada más. ¿Estás seguro vos? Después Por mí podemos andamos conversar 25, un poco. 26, ¿eh? Bueno, eso, ¿cómo se lleva? Bueno, de Gonzalo. Pero partiendo de 19.000 de aquella vez. Partiendo, sí, del censo 2010 de No, 20.274. Después comentamos un poco. Hay que ver la cantidad de gente que votó, más los niños, más los viejos. Tenemos los ancianos, nacimientos, las defunciones y demás. Justamente lo que se hace en el anuario es el tema de la tasa de natalidad de la ciudad, la mortalidad, que estamos todos a la expectativa del año 2020 de poder tener esa información para ver cómo incidió el COVID en la tasa de mortalidad local, digamos, por ejemplo. ¿Tienen algún dato sobre eso? No, porque todavía los datos del 2020 no están publicados, porque esto depende de otros organismos, por ejemplo, la información de estadísticas vitales depende del RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, digamos. Sí. Pero acá se sabe cuántas personas nacieron, cuántas murieron en Crespo. Lo sabe, eso lo tenés. Sabe el registro civil. En el anuario 2019 está la información de 2019, digamos. Sí. Bueno, este año siempre es un año después que se publica la información estadística del año anterior, digamos, valga la redundancia. Bueno, te decía, esa información está, datos también que tienen que ver con educación. Ahora se han suspendido, tengo entendido, las pruebas Aprender, con lo cual ese dato que estaba en el 2017 no está en este año, pero tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa de nuestras instituciones locales y en comparación con las instituciones, con la media de la provincia y la media de la nación. Entonces esto nos permite... para que la gente lo entienda, población por un lado, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migraciones, algo económico, datos económicos. Sí, después datos económicos sobre cuántas personas están inscriptas hoy como negocios, industria, profesionales, técnicos, también. Trabajadores registrados. Solamente la parte de empresario, o sea, tanto profesionales como industriales, agropecuarios, de servicios. ¿Cuánto hay de eso? Sí, eran 1.400 y 430, alrededor de ese número. Inscritos en la tributación que están local. pagando la tasa. Exactamente. ¿Cómo? Están los profesionales también. Hasta el año pasado, digamos. Claro. A partir de este año no se tributan más los profesionales tasa de higiene, profilaxis y seguridad. De todos modos hacemos un relevamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, adoptamos un criterio jurisprudencial que existe, que la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad es la tasa de habilitación de comercios. Sí. Digamos, los profesionales que están colegiados están habilitados por el colegio. Sí. Por lo tanto, habría una doble tributación si se habilita la actividad a nivel del colegio profesional y a nivel del municipio. Eso ya ha sido resuelto, que no corresponde la tributación de tasa por higiene para todos los profesionales que tengan un colegio profesional que regule la matrícula. Así que, ahí, por ejemplo, ahí se caen muchos
Sí, el porcentaje. no, sí. Profesionales acá muchísimo. Profesionales hay Nosotros muchísimo, tenemos un pero la tributación era prácticamente insignificante, porque era una tasa anual, digamos, de 300 ¿Cuánto pesos. más o menos? Sí, 555 profesionales teníamos registrados, que nosotros hacemos relevamiento de información a los colegios profesionales. Sí, 500 y pico. O sea, si a los 1.400 le agregamos 500, tenemos más o menos 2.000. Esos 500, claro, hasta este anuario estadístico teníamos incluidos los profesionales en ese padrón de 1.400. Ah, ¿incluido? Estaban Si nos incluidos. caemos a 900 aportantes. Sí, hoy, por ejemplo, los registros de tributación que no están en cero, digamos, andan alrededor de 600, 700 registros que tributan efectivamente todos los meses. Después hay una serie de inscriptos que no declaran, digamos, con lo cual nosotros podemos hacer una depuración de oficio por medio de un acto administrativo. No lo podemos hacer, es decir, alguien deja de declarar la tasa, no se puede inmediatamente dar de baja, sino que tiene que pasar un tiempo, luego hacer una depuración, verificar que la actividad no exista, porque puede ser que esté eludiendo. Un negocio que abrió, no le fue bien, se fue, no avisó, se fue, chao. Y queda, de eso quedan muchísimos. Claro, exactamente. Entonces, nosotros lo que sí tenemos bien establecidos, la cantidad de inscriptos, y de esos inscriptos incluso están categorizados por rangos de declaraciones. Por ejemplo, no sé los rangos, pero... Todas esas registraciones, tengo entendido que no se dan en todas las ciudades. Que No. Hoy, que uno tenga conocimiento, no hay ningún municipio de la escala de Crespo ni hablar, y de municipios grandes nosotros tomamos esta herramienta un poco de lo que hacía Santa Fe, que yo no sé si Santa Fe la sigue haciendo con el cambio de gobierno, que es Santa Fe Cómo Vamos, se llamaba la publicación, que era también un anuario de actividad global de la ciudad. Ahí están la cantidad de industria, cuántos empleados trabajan, todo eso. Eso lo tenemos todo. ¿Cuándo vamos a hacer los datos? ¿Vos tenés algunos datos? ¿Me vas a contar algunos datos? Tenemos algunos datos. Okay. Otra cosa, el tema COVID, ¿también entra por ahí? La gente... Pero lo que pasa es que, como te decía, este es el anuario 2019. 2019. En el 2019 vivíamos sin COVID todavía. Pero a mí me llegan siempre los datos estadísticos de Crespo, cuántos se enfermaron. ¿Eso es otra cosa? Claro. El anuario, digamos, es como una síntesis de todas las actividades de lo que pasó el año anterior. De lo que pasó en un año, en este caso en el año 2019, y donde no solamente publicamos las estadísticas propias de la oficina, sino que procesamos datos a través de la oficina de otros registros públicos, digamos, públicos e incluso privados también, porque hay algunos datos de, como te decía, colegios profesionales, compañías de seguro, cuántos seguros hay en la ciudad, eso también es un dato que nos permite inferir otras informaciones. Son de más curiosos ustedes. Digamos, quizás hemos aprendido de algunas empresas que el que maneja la información es el que maneja el mundo, digamos. Dice ¿no? así, ¿no? Entonces, tener una información veraz y una información confiable para tomar decisiones nos ha demostrado a nosotros de que es mucho más eficiente la toma de decisiones, digamos. Está bien. Y por ejemplo, esos datos que nos llegan a nosotros sobre la cantidad de personas que se han dado de alta, de baja, ¿eso quién nos da? Eso es otra actividad que realiza la Oficina Municipal de Estadística en función de los datos que genera el efector local de salud pública, que es el Hospital San Francisco de Asís, con la cantidad de hisopados diarios que realiza. O sea, la cantidad de hisopados diarios que se dan en Crespo están registrados. Sí. ¿Y cuántos más o menos por día? Pues yo te digo porque la gente quiere saber, ¿viste? Sí. ¿Hoy? Sí. Andamos en un promedio en los últimos 7 días 12. de 40 hisopados en los últimos 7 días contabilizando, y va variando todos los días. ¿40 hisopados por día? Sí. No. En total, en los últimos 7 días. Sí. Claro. Va variando. Hay días, por ejemplo, este lunes hubo 17 hisopados, al otro día hubo 4, después 6. Va variando, pero andamos en... ¿Y cómo se ve últimamente? O sea, no sé, vos tenés algún dato sobre la gente, lo que más que le interesa, más que saber a lo mejor sobre
cuántos seguros hubo hace 2 años atrás, sí. ¿viste? Quiere saber hoy. ¿Qué es lo que hoy nos interesa, por ejemplo, con respecto a desde marzo del año pasado hasta hoy? ¿Cuántos hisopados hay, por ejemplo? Bueno, nosotros el sistema de seguimiento se arrancó en septiembre de 2020. Entonces, tenemos de ahí en adelante. De ahí en adelante. Ajá. Contabilizando personas de otras ciudades que hoy se están hisopando también en la ciudad de Crespo, ya llevamos arriba de 3.200 hisopados. 3.200. Exacto. O sea, si un laboratorio leve, por nombrar uno, hace un hisopado, eso vos te enterás después. Eso nos informan, tenemos una articulación ahí con los diferentes laboratorios de la ciudad, nos pasan la información, si es positivo se lo contacta para brindarle todo el sistema de contención que gira alrededor del sistema de... Y en Crespo, hoy nosotros, al informe de la situación epidemiológica de hoy, tenemos que hubo 1.101 casos de COVID positivo desde que comenzó la medición. Sobre 22. Desde septiembre. De septiembre. Desde septiembre. Y hubo 1.048 casos descartados, es decir, la misma proporción prácticamente de hisopados que se hacen. Positivo, hisopados negativos. Negativo, exactamente. Ajá. Eso o sea, 2.000 más o menos se hisoparon. Sí. Según los datos desde septiembre ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Hasta hoy, o sea, estamos hablando de 3 meses más 4 meses, 7 meses. 7 meses. En 7 meses, 6 meses hubo 2.000 hisopados, de lo cual la mitad positivo, la mitad negativo. Y el que se hisopa es porque tiene algún síntoma, si no, Sí. O sea, de los 22.000 que hay, estamos hablando... El 22, estamos hablando de más o menos el 10% ha sido hisopado. Sí, tiene algún síntoma o algunos necesitan entrar a un prequirúrgico también o tienen que viajar. O tienen que viajar. Claro. O sea, son como 3 tengo que situaciones. viajar, soy camionero, Claro. tengo que viajar a Jujuy, Claro. me piden para entrar allá un hisopado. Eso se contabiliza como... Permitime la oportunidad para aclarar, porque por ahí uno ha escuchado que el intendente esconde datos o nosotros no damos la información. Primero, es que yo sepa, el único municipio que tiene información propia y procesa la información propia, digamos. Y en segundo lugar, son todos casos que están denunciados al CISA, al Sistema de Seguimiento Sanitario, digamos. Sí. Es decir, todo laboratorio privado de la ciudad y el efector público también, cuando realiza un PCR, digamos, debe registrar eso y luego registrar el resultado, si es positivo o si es negativo, con lo cual es imposible falsear esta información. Entonces, ¿por qué no coincide con la provincia? No, en realidad, ahora... Porque yo he visto, por ejemplo, que usted, o sea, la municipalidad me informa que hay daba ayer dos personas con COVID. Sí. Y vos ves a la información provincial que viene por otro lado y dice 3, 4, 5, 7, qué sé yo. La provincia en su momento, no sé ahora cómo está, porque habían mejorado el tema de... Bueno, ahora directamente no están informando diariamente la cantidad de casos desagregados, digamos, desagregados por localidades. Pero en su momento lo que existía era una diferencia de tiempo entre la carga. Nosotros tenemos el dato hoy de los enfermos, de los casos positivos. Sí. La provincia, hasta que lo incluye en su información, suele demorar más días. Por eso, en un momento nos daba más casos a nosotros que los que informaba provincia. Por eso digo, quiero aclarar sobre la transparencia de los datos, que es fundamental para creer en el sistema, y en función de estos datos es que nosotros decimos que la situación en la ciudad no está desmadrada ni mucho menos, así como en su momento también lo dijimos, que la situación estaba complicada. Nosotros llegamos a tener una tasa de incidencia alta, digamos, no sé, Gonzalo, si vos tenés los datos, pero era alrededor de 700 casos cada 100.000 habitantes, lo cual es alto, digamos. Y hoy estamos en alrededor de 70 casos cada 100.000 habitantes, es decir, el 10% de lo que tuvimos cuando estábamos en el peor momento. A ver, bueno, acá dice departamento. Claro, está por departamento. Claro, por eso la información no está desagregada. Hoy. Ajá.
Es de la provincia, no dice más tanto en Crespo, tanto... Sí, lo notifica a veces de los fines de semana o los feriados, por ahí no hace... Claro, entonces no coinciden porque algunos acumulan 2 o 3 días Claro, y ahí está. claro. Sí, por eso yo decía que es raro que no coincidan. Claro. Segundo, de la cantidad de personas que tuvieron COVID positivo, dijimos 1000 y pico, que son no todos, son los que detectados acá. ¿De Crespo cuánto pueden ser de Crespo? Bueno, nosotros... No, esos son todos de Crespo. Sí. Esos 1100 son de Crespo. Que viven en Crespo. Esos son domiciliados en Crespo, que es lo que se informa, porque vale la pregunta. En la ciudad de Crespo se viene a hacer test, gente que domicilia en Paraná, en Viale, en Seguí, en Ramírez, son más, en otros lugares. Claro, los test que se hacen en Crespo son más. Nosotros, todo lo que no es local, no lo registramos. No sí sirve. le hemos ofrecido a algunos municipios hermanos la posibilidad de darles esa información porque la tenemos, digamos. A algunos creo que hay municipios con los que tenemos articulado, y si sale algún caso positivo de esa ciudad, avisarle. nosotros le se le avisa para que... Qué laburo, porque hay que estar ahí con el teléfono, Bueno, hay que estar... por eso digo que cuando se desprecia el trabajo que se está haciendo, bueno, cada uno tiene el derecho de juzgar como quiera, pero es bueno conocer cómo se está trabajando para llevar aunque sea la tranquilidad. Vos me vas a decir, así que en Crespo solamente hubo 1000 enfermos. No hubo 1000 enfermos, hubo muchos más enfermos, porque hay un montón de gente que ante los síntomas prefiere aislarse, no hacerse el test de PCR y eso no queda registrado. Claro, ¿sí? dice, me dolió la cabeza un día, asintomático. Y después, ¿y vos crees que tenés COVID? Sí, yo creo que tuve COVID porque me faltó el olfato, pero los 2 o 3 días ya estuve bien. Esa persona se supone que tuvo COVID. Y sí, y es más, en muchos casos hacen el estudio serológico posterior y sale negativo. Hay casos de gente que directamente ni tuvo síntomas y se ha hecho el estudio serológico de anticuerpos y tienen los anticuerpos, con lo cual la enfermedad, el virus pasó por su cuerpo. Claro. Ni se dio cuenta, pero pasó por su cuerpo. Por eso te digo que eso ya es opinable, por ahí Gonzalo puede tener algún dato mayor, pero según lo que uno escuchaba, se decía que por cada caso registrado hay alrededor de entre 5 y 7 casos no registrados, digamos. Con lo cual nosotros, en vez del 20%, podríamos llegar a tener el 60% de la... Porque antes, ahora casi no hubo gripe, usted no porque antes se sabía cuántas personas habían gripado, ¿no es cierto? Hoy gripe no se controla, no se sabe. No lo tenemos registrado, lo vamos a tener en el año 2020, que es una de las cosas en el anuario que se publican, digamos, la cantidad de casos con gripe, cantidad de muerte, por ejemplo, con neumonía y demás, pero ahora en el momento no lo tenemos registrado. Porque los médicos mismos me han dicho, antes había gripe, ahora casi no viene nadie con gripe, antes teníamos todos los inviernos colas acá de madre que venían que le certifique un remedio para gripe y hoy no aparece eso. Quiere que es como que sea... Por un lado, tal vez por tapaboca puede ser, ¿no? Pero lo que por el aislamiento. No hubo escuelas, por ejemplo. Las escuelas eran siempre los centros de inmunización más natural, los centros de inmunización más natural de nuestros chicos. Claro. Digamos, evidentemente, al no haber existido la interrelación de los chicos durante el año pasado en las escuelas, este tipo de enfermedades, y a su vez los chicos transmitían a los papás, y bueno. Pero, por otro lado... Vamos ahora a la cantidad de muertos. ¿Cuántos muertos hay de Crespo que se le ha asignado por COVID? 12. ¿Ah? 12. ¿12? 12. ¿En un año? Sí. Esos son los datos oficiales informados por el Ministerio de Salud de la provincia. De los cuales algunos por ahí a lo mejor, ustedes habrán escuchado, ¿no? Mire, me enterraron a mi mamá, pero en el cajón cerrado nos dejaron... A mí me han venido acá al medio de comunicación varias veces. Sí, mi mamá tenía no sé qué enfermedad, se murió y me dijeron que le pusieron COVID y no tuvo COVID. No sé si le ha pasado a ustedes. ¿Se han enterado de esos casos? A ver, sí, comentarios uno escucha de todos los gustos, digamos. No, pero concretándonos en la información estadística, esos 12 es lo que está oficialmente reconocido y registrado como en el certificado de defunción asignado al COVID-19. Que es un 0,
pico No, por no. ciento. ¿Cuántos fallecimientos La hay letalidad es del 1,09 en la ciudad, o sea, es la cantidad de muertos sobre la cantidad de casos. de casos? Ajá. Exactamente. 1,09, cuando Nación, por ejemplo, es 2,33 y Ajá. en provincia, en el departamento Paraná estamos alrededor del 2,25 y en Entre Ríos al 1,90. Bueno, eso fue la razón por la que ustedes permitieron que se haga más fiestas, más eventos. A ver, no, ¿Ustedes tomaron en cuenta eso también? obviamente, es el dato duro, digamos, y el dato más preciso que podamos tener, que insisto, no los tienen los municipios de hermanos, no los tienen a esto porque no lo tienen sistematizado los datos. Y bueno, y en muchos se toman las medidas, digamos, en función de lo que dice el gobierno nacional o el que dice el gobierno provincial. Ajá. Nosotros, al contar con esta herramienta, tenemos una posibilidad concreta de hacer un análisis del impacto de determinadas acciones. Nosotros empezamos a habilitar, por ejemplo, fiestas privadas desde diciembre del 2020. Sí. Y tuvimos un rebrote de casos durante enero. Hubo un hecho que eso no nos llevó a suspender, las fiestas privadas. Estoy hablando de cumpleaños, casamientos, etcétera. ¿Rebrote de cuánto? Hubo nosotros la segunda ola ya la tenemos. Ya la tuvimos. Tuvimos una ola ola, llamemos ola a las curvas, ¿no? Sí, sí. Hubo una curva grande en septiembre-octubre del año pasado, que fue el pico máximo, y luego hubo una olita, que más o menos, para decírtelo, la mitad de la ola, de la primera ola, una olita en enero que nosotros atribuimos, porque no le encontramos otra causa, al intercambio turístico que hubo con motivo de las fiestas de fin de año. Navidad, todo. Exactamente. Ahí no se produjo un cierre, o sea, ahí se produjo una restricción en la circulación horaria, tomamos alguna medida respecto del Parque del Lago y ese tema. A partir de ahí se bajó nuevamente y hoy estamos en una situación casi de meseta, digamos, baja. Nosotros hoy, por ejemplo, la tasa de incidencia para considerar riesgo, digamos, tiene que ser mayor a 1,2. Sí, claro, son dos indicadores. Hay un decreto nacional de necesidad y urgencia que establece dos indicadores epidemiológicos para establecer en qué situación se encuentra, digamos, un municipio. Uno es la razón de casos acumulados, que es lo que decía Hernán, que marca cómo fue variando en el último mes, digamos, los últimos 14 días con respecto a 14 días anteriores, la cantidad de casos en la ciudad. Eso sí, el umbral máximo, el valor máximo tiene que ser de 1,2. En Crespo estamos en 0,2. 0,2. Estamos en 0,2. Y el otro es el que se llama la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que lo que marca es cuántos casos de COVID hubo en la ciudad por cada 100.000 habitantes en los últimos 100 días. Eso para hablar de un riesgo sanitario tendríamos que hablar de un umbral de 150 casos cada 100.000 habitantes. A partir de ahí la ciudad entraría en un grave riesgo sanitario, digamos. A la última semana epidemiológica, que fue el sábado, la ciudad estaba alrededor de 70 casos cada 100.000 habitantes, cuando el umbral es de 150. Entonces, en función de esos indicadores, era que el riesgo sanitario era bajo en la ciudad. Y por eso se aprobó la fiesta del baile alemán. Además, con otra cuestión, Fernando, hoy es el día 12, desde el día 11, desde la realización de ese evento que va a realizar. A ver, ahí está, estamos ahí. Claro. A ver, ahí es el momento curva, a ver cómo estamos en la curva. Exactamente, y la verdad es que la cantidad de casos diarios sigue manteniéndose estable, digamos. Hoy hubo 5, 1 por epidemiología clínica, pero ayer hubo 3, digamos, y digamos,
Hoy tenemos 27 casos activos, similar a lo que teníamos en el mismo día. Después de la fiesta no hubo, hasta ahora... No hubo un aumento significativo que uno diga, un evento, como llamaban en los medios nacionales, los eventos super contagiadores, digamos, que había eventos super contagiadores. No, la verdad, no lo verificamos. Pero es más, yo te quiero decir, tampoco lo verificamos semanalmente con todas las fiestas de que dicen que los chicos son los causales de todos los males de este país, digamos, cosa que obviamente nosotros no estamos de acuerdo, pero no lo hemos verificado en todas las fiestas de 15 o casamientos que se han realizado. Entonces, ¿qué conclusión sacan? Y entonces sacamos la conclusión que me parece que le estamos errando el enemigo, digamos. Me parece que, y creo que eso ha sido una política, o mejor dicho, una conducta que nosotros seguimos, que es en profundizar la necesidad del autocuidado, de que cada uno sea responsable de su propio cuidado como primer... obviamente... El Estado puede exigir determinadas reglas de conducta en la interrelación, guardar una cierta distancia, utilizar el tapaboca, recurrir a la higiene frecuente de manos, etcétera, 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 lo que ya todos conocemos. Ahora, de ahí en adelante decir la culpa es de fulano o de mengano, nosotros, en base a los elementos, a los datos que tenemos, no lo podemos atribuir. ¿Qué va a pasar ahora? Porque si pasan los 14 días, que sería... Los 14 días son riesgos, ¿no es cierto? Estamos el día 11. 14. Si se mantiene este bajo nivel, ¿qué se va a decir después? Como que no es ese problema, que el problema viene por otro lado. Hay otra cuestión que nadie la dice, yo la voy a decir, digamos, que tiene que ver con la cantidad de testeos. Si uno sale a buscar mediante testeos enfermos, los va a encontrar. Por esto que hablábamos recién. Hay un montón de gente que está en una situación de asintomático, de síntomas leves, que se autoaísla o se automedica. No es exacta la palabra porque no hay medicación, sino que se toma sus propias medidas de aislamiento y eso no queda registrado, digamos. Pero nunca quedó registrado, no es que ahora, nunca ocurrió. Siguiendo entonces, con el nivel de... Entonces, hay un dato, ayer hubo un récord, hoy hay otro récord de 22.000 casos según lo que han informado, pero también hay un récord hisopado. Entonces, en la medida que se hagan más test, obviamente va a haber más casos. Ahora, a ciencia cierta y con datos precisos, nadie dice cuál es la situación de camas de terapia. Por los datos que nosotros tenemos de la ciudad de Crespo, que son esos datos no los tenemos precisos, pero en las instituciones sanitarias de la ciudad no tendríamos al día de hoy enfermos COVID internados. No tenemos. Aparentemente no. Y tenemos 20... Eso de terapia, pero ni siquiera 20 leve. terapia. Ni siquiera leve o moderado. Nada. ¿Se acuerdan? En su momento yo ofrecí el hotel durante 2 o 3 meses. Porque se pensaba que había cientos no se ocupó ni una cama. En los Paraísos, ¿cuántas camas se ocuparon? No, una vez, un día. ¿Un día? Un día, una. Y había 150 camas o 200, no sé cuántas. No, eran menos, digamos, pero estaba la infraestructura y no... Se gastó en infraestructura, se hizo todo, se pintó todo, se arregló y no. Por eso digo, es una enfermedad rara, que conocemos poco, que no se informa en profundidad, creo yo, porque tampoco se cuenta con una información ya, esto que pasó con el presidente, supuestamente pasó con el presidente, que se enfermó luego de haber recibido las 2 dosis de una vacuna que tiene una eficiencia del 97%, creo, 97% que dice el fabricante que tiene esa eficiencia, y justo le tocó al presidente de la nación que le erró el 3% ese. Ajá. Digamos, es raro, digamos, hay cosas que son raras, pero bueno, es la información oficial y uno tiene que aceptarla. Ahora, todo el contexto, insisto, y esto me hago cargo yo, no hablo por el gobierno, todo el contexto
tiende a hacerlo pensar a uno que lo que se está infundiendo es un miedo, y el miedo no es bueno. El miedo paraliza. La precaución hace tomar medidas eficientes. La atención, la precaución, no hay que ser una persona que no acepte que estamos en el medio de una enfermedad desconocida, que tiene efectos negativos en todo el mundo, pero digamos, infundir miedo como única medida de política sanitaria me parece lamentable, me parece patético como sociedad, porque quizás en otros países se han tomado medidas más duras, pero también se han tomado otro tipo de medidas que acá no se pudieron, no se quisieron o no se supieron tomar, parafraseando al presidente Alfonsín, no se pudieron, no se quisieron o no se supieron tomar, y la única medida es esta restricción de la circulación o de las libertades individuales. Y la verdad es medio pobre. El desempeño del gobierno nacional es medio pobre. Y lo digo asumiendo las consecuencias que me quepan. ¿Qué otra cosa podría hacer? Yo creo que se hubiera podido trabajar mucho más en conseguir vacunas, todas las vacunas que hay disponibles en el mercado. Hay algunos que no creen en la vacuna. Bueno, yo creo que la vacuna es un medio de inmunización probado hace siglos en el mundo. No sé si estas vacunas de primera generación pueden tener la misma eficiencia que van a tener las que vienen. Seguramente no. Pero digamos, el ver en países, qué sé yo, como Israel o como el mismo Chile, que aunque ahora ha cerrado por un rebote, por una excesiva confianza de su población, son medidas que vienen acompañadas de una medida anterior. O sea, Chile primero vacunó, trató de liberar, tuvo un efecto y ahora cerró por un tiempo hasta que la situación se normalice. Pero ¿por qué no tendríamos que normalizar nosotros si lo único que hemos hecho durante un año es encerrar, soltar, digamos? ¿Cuál sería el fin de esta situación? El tema, ¿no? Porque es difícil opinar cuando uno prende la televisión y escucha tantas opiniones de personas que tienen que ver con la salud, ¿no es cierto? Todos aconsejan, no, hay que cerrar, hay que parar, no tiene que haber escuela, no tiene que haber fiestas, no tiene que haber actividad nocturna, no tiene que haber. Y yo me pregunto, bueno, ¿eso va a ser el futuro del mundo? ¿Eso así va a ser siempre? Porque todos nos preguntamos lo mismo. Si la vacuna, si la gente se vacuna, igual se va a enfermar, ¿no es cierto? A lo mejor no va a tener sufrir tanta consecuencia. Pero el nivel de muertos sobre 1.700 millones, no, 8.000 millones. Hasta ahora han muerto 2 millones de personas, 2 millones y algo. Bueno, es más o menos la cantidad que generalmente moría la gente por otras causas, ¿no es cierto? Y la gente sigue muriendo por otras causas que son tremendas, por cáncer, por otras cosas, y bueno, el mundo no ha tomado conciencia de todas las enfermedades como esta, ¿no? Bueno, esto puede ser realmente mucho más grave que otras. Hay que ver ahora qué va a pasar con la economía, ¿no? Porque si la gente se encierra de vuelta, ojalá que haya una solución para poder vacunar rápido, para que la gente pueda volver a trabajar y a producir, ¿no? Sí, yo tampoco soy, digamos, no tengo nada que ver con las profesiones de la salud y sería un atrevido opinar sobre si las medidas son. Lo que sí uno ve como ciudadano, como simple ciudadano, es que no hubo nada muy imaginativo, ni uno advierte que haya habido una política pública, digamos, destinada a ir encontrando los focos, porque nadie nos sabe decir cuál es la causa de que, por ejemplo, la semana pasada, con motivo del fin de semana largo, valía todo y hoy estamos en un pico récord de todos los récords de toda la pandemia. O sea, ¿cómo es? Podíamos ir a Semana Santa a cualquier lado donde se nos ocurra siempre y hoy estamos otra vez encerrados. Digamos, eso por un lado.
Y por el otro lado, lo de las muertes, digamos, uno le provoca un duelo, cualquier muerte, digamos, y lamentamos esos 12 como si fueran más o si fueran menos. Pero lo importante es que acá también ha habido otras consecuencias, no solamente económicas. Yo no sé, no a nivel local, porque evidentemente la tasa de delictividad de Crespo es baja, digamos, pero en los lugares más afectados por el encierro, por las cuarentenas, por los cierres, uno basta con prender la televisión y ver el nivel de violencia del delito y la verdad que asusta ese panorama. Ni hablar de los casos de gente de violencia de género, que están permanentemente en aumento. Y yo no sé si eso no es atribuible a esta situación de encierros, de prohibiciones, de represiones que existe, digamos. Entonces, obviamente que el efecto no deseado de la enfermedad es la muerte de personas y nadie quiere la muerte de personas. Pero no queremos la muerte de personas por COVID, ni por violencia de género, ni por una entradera, ni por una salidera, ni por un suicidio, por una persona que ha perdido su empleo producto de toda esta situación, digamos. Entonces, me parece que el análisis debe ser necesariamente un poco más amplio y no es algo que uno diga desde ahora, tal vez uno ahora lo dice más a boca suelta, pero digamos, la opinión médica es fundamental, pero no es la única. Digamos, no es un requisito para ser gobernante ser epidemiólogo o infectólogo, digamos. Y tuvimos casi un año encerrados en el discurso del gobierno de los científicos, digamos. Y es una mirada importantísima, pero sectorizada, digamos. Entonces, por ver esto, me pierdo de ver todo lo que está alrededor. Y eso es realmente, a mi modesto entender, una de las causas de esta situación en donde lamentablemente creo el gobierno nacional ha perdido mucha autoridad. Y cuando uno pierde autoridad, las decisiones que toma no son efectivas, porque ¿quién las cumple? Si nosotros como ciudadanos no creemos en nuestro gobierno, las medidas que tomemos no van a ser eficientes. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, usted, ¿cómo va con respecto a lo que dijo ahora el presidente? Que, bueno, los estados sitios, bueno, no, estados sitios no, perdón, los... Casi. ¿Cómo es? El toque queda. Toque queda, ahí está, perdón. Sí. El toque queda. ¿Qué va a pasar con aquellos que a ustedes le piden, cada vez que hay una fiesta, le piden a ustedes permiso? Nosotros habíamos implementado un sistema también ¿Qué va a pasar? habilitaciones. Se anula todo. La verdad estamos a 1 hora y media de que el presidente haya hecho estos anuncios. No hay una norma todavía, no está la norma que digamos que detalla estos anuncios, no está el decreto. En función de todo lo que decía Gonzalo y de todo lo que hablamos, la situación a hoy no es distinta de la de ayer ni de la semana pasada localmente en Crespo. E insisto, y nosotros hemos sido muy responsables de ir monitoreando diariamente la situación y hemos tomado las medidas que debíamos tomar en tiempo y forma en función de esos datos de nuestra ciudad. Ahora, con respecto a esto, si a nosotros nos imponen determinadas medidas desde parte del gobierno provincial o del nacional, nosotros no nos va a quedar otra que acatarlo. Ahora también nos vamos a encargar de, digamos, comunicar a nuestros vecinos que nosotros tenemos una visión que no se nos permite aplicar. No se nos permite aplicar, porque si a los gobiernos locales el único mandado que le van a dar es de ir a pelearse con el que quiere organizar una fiesta, con el que quiere hacer un partido de fútbol al aire libre y que puedan ir los padres o los hermanos a ver a los chicos que juegan, si ese va a ser el único rol de la municipalidad, bueno, macanudo, lo vamos a cumplir, porque si nos lo ordenan, lo deberemos cumplir, pero sabiendo o comunicando al vecino que esto no es lo que nosotros creemos. Bueno, muy bien. Gracias. Se nos fue el programa y no hablamos del anuario casi. Anuario, pero bueno, ya vamos a hablar en otro momento.
Se nos ha ido un poquito más de tiempo, pero es importante el análisis de estas cosas en función de lo que va a hacer el municipio con respecto a toda esta situación nueva que se presenta, que bueno, es un poco lo mismo que fue al principio, ¿no es cierto?, de la pandemia. Sí, ya que nos pasamos, déjame pasarme un minuto más, yo creo que lo peor que podemos generar en la gente es incertidumbre. Nosotros tenemos que dar certeza, aunque las certezas sean feas, digamos, pero tenemos que darlas. Tener a la gente mirando los noticieros nacionales y hablando de picos y todo eso, en un contexto como el local, que uno se para en la calle y ve el movimiento de esta ciudad y ve que la ciudad va para adelante y sigue y la gente le pone el hombro y se la rebusca laburando, etcétera. La verdad que es una pena, digamos, porque generar a todas las incertidumbres que todos tenemos respecto al contexto económico, una más que es sin ningún fundamento cierto, al menos en el orden local, la verdad es una picardía. Le agradezco la presencia y bueno, seguramente en las próximas horas, los próximos días, la próxima semana vamos a tener un panorama más claro sobre esto en función de lo que pasa en Crespo y zona, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.